Bueno, decíamos la importancia de poner en práctica la palabra. Y ese es un trabajo significativo que hay que hacer con los hijos, ¿no? Comenzamos a construir la fe con y a través de la palabra de Dios. Sería muy difícil construir una fe sin la Biblia, sin la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fe, y como dice el texto de Hebreo, Jesús es nuestra fe, el principio, ¿cierto? Autor y consumador, principio y final de nuestra fe es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, el consejo a amar al Señor con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda la mente, es cómo debemos proceder en enseñar a nuestros hijos que amen con el corazón, que amen con su mente, que amen con su fuerza, que amen con todo su ser al Señor. Qué lindo cuando los hijos desde pequeños son formados amando al Señor sin este molde rutinario de ritos religiosos, sino solo la palabra de Dios. Y en tercer lugar, la necesidad de apropiarnos de la palabra. Quedarán en tu memoria, según el verso 6, nos está diciendo que las guardemos, que esta palabra sea guardada en nuestro corazón, para que al guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, haga aquello por lo cual fue enviada a todos nosotros. Por eso, uno de los métodos pedagógicos usados antiguamente era repetir, 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 repetir y repetir la palabra para que eso pudiera entrar en nosotros. Y no está lejos del el método rabínico, es repetir, 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 repetir. El mismo método usó Jesús, que en algunas enseñanzas las repitió una vez y las volvió a repetir dos veces y las volvió a repetir tres veces. Recuérdese de la oración, cuando estaba orando y los discípulos, ¿cierto?, se quedaron dormidos. Y él vino y dijo, ¿cierto?, que pudieran velar con él una hora, etcétera, etcétera. Y el texto dice, fue y oró las mismas palabras. O sea, es una metodología, un método pedagógico, repetir, repetir una y otra vez. Por eso yo propongo a los pastores, a los maestros, a los que enseñan, que no enseñen cada vez que les toca enseñar algo nuevo, que retomen lo que enseñaron, lo vuelvan a remachar y pongan algo nuevo para tomarlo en el siguiente estudio. Porque es evidente que nuestra forma de aprender no necesariamente a la primera entendemos todo, ¿no? Entendemos parte y requerimos, sobre todo la gente mayor, requiere que se les vuelva a recordar lo que se ha aprendido y luego de recordarlo y todo, lo más importante, practicando las escrituras es como más, ¿cierto?, las recordamos y como más se hacen vida en nosotros. Entonces, que queden en tu memoria desde pequeño. Es una tremenda alegría cuando uno ve niños memorizar las escrituras y con la dificultad que tienen en el lenguaje recién cuando comienzan a aprender a hablar eh, y recitan el Padre Nuestro u otro pasaje de las escrituras, un salmo, qué sé yo, uno se da cuenta de la importancia que esa palabra va a calar. Recuérdense de ese verso de Proverbio que cuando el niño es enseñado desde pequeño, cuando fuere viejo, no se olvidará de cómo fue enseñado y de lo que se le enseñó. Entonces, en este pasaje, Dios está poniendo puntos importantes que podemos nosotros elaborar todo un programa pedagógico de desarrollo, de discipulado en la iglesia, mirando estos puntos que son fundamentales en querer desarrollar en casa la fe, con la familia, con los hijos, pero también en la comunidad de fe, en la iglesia, a tomarlos en cuenta. Y en cuarto lugar, casi terminando, en la transmisión de la enseñanza. Se las inculcarás, verso 7, a tus hijos. O sea, la transmisión, traspasar. Y ahí nos constituimos familias que educamos en la fe. ¿Ah? ¿Cómo podemos educar en la fe? ¿De qué manera educamos la fe? Bueno, ya tenemos un lineamiento en el pasaje. Primero repetirlas, ¿cierto? Practicarlas
Imagínense si yo estoy enseñando a un hijo, ¿cierto? Dependiendo la edad, pero estoy enseñando a un hijo a la importancia de transmitir la fe, la importancia de amar al prójimo, y hablo de cómo debemos predicarle a los demás, de cómo hablarle a los amiguitos en el colegio, etcétera, etcétera. ¿Qué mejor sería que yo tomo a mi hijo, lo saco ahí en el barrio o en la plaza o en un lugar cercano y los dos repartimos literatura cristiana? Entonces, lo estoy llevando a la práctica. No solo le estoy diciendo, también le estoy enseñando en la práctica a compartir el Evangelio con literatura, porque todavía no está en capacidad de hablar, de dialogar, pero si nosotros lo hacemos bien, vamos a ver que ese niño se va a desarrollar. Y nosotros en la comunidad lo vemos, cuando vamos a misiones, llevamos un grupo de niños, 6, 7, 8 años, 9 años, y ellos se evangelizan. Y cuando usted los ve evangelizar, wow, queda impresionado porque son capaces de tratar temas bíblicos y temas profundos bíblicos, del pecado, la redención, la salvación, la justificación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno se da cuenta de que los niños desde pequeños sí, ellos pueden aprender, porque hay que dejarlos de ver como niños y verlos como seres espirituales que pueden aprender la verdad de Dios porque tienen espíritu. ¿Y qué dijo Jesús de sus palabras? Que sus palabras son espíritu y son vida. Por lo tanto, la limitación del lenguaje, la limitación de los códigos fonéticos, no son limitaciones para enseñar las escrituras a los niños, porque ellos perciben espiritualmente las escrituras. No nos olvidemos nunca de eso. Las escrituras son vida, pero son espíritu. No son solamente teoría o códigos fonéticos. Es espíritu, y esa palabra entra al corazón del espíritu, y en eso no hay edad. No hay edad, puede ser de muy pequeñito, de pecho, de brazo, hasta muy adulto. La palabra de Dios va a penetrar, va a entrar si hay espíritu en esas personas. Entonces, la transmisión de la fe. Fíjese que estamos viviendo un tiempo complicado, porque hay muchos que han dicho que la siguiente generación no será cristiana, que la siguiente generación va a dejar de asistir a la iglesia, y ya estamos experimentando algo parecido, va ya no ir al templo, no se va a congregar. Entonces estamos con un atraso en ese proceso de preparar a la siguiente generación, transmitiéndole la fe, educándolos en la fe, construyendo la fe desde la casa, para que esa fe se extienda, no solo mi generación y la de mi hijo, sino de mi nieto, de mi bisnieto, de mi tataranieto, o sea, hasta 500 años más, la fe continúe siendo traspasada de uno a otro. Y ese trabajo lo tenemos que hacer ahora, no mañana, no el próximo año, ahora. ¿Y cuándo comienzo esa transmisión de fe? Desde el vientre. No cuando tenga 17 años el niño o cuando tenga 13 años. No cuando sea grande lo enseño. No, cuando sea grande, usted ya perdió la posibilidad de enseñarlo y de poner estos pilares fundamentales en la vida del niño desde el vientre de su mamá. Hay que estar construyendo la fe, cantándole, orando, declarando la palabra de Dios sobre él, para que esas palabras se cambien. Recuérdese, esa criatura se va creciendo, pero también ese espíritu se va fortaleciendo, de tal manera su espíritu con la palabra de Dios, que esto va a traer salud y sanidad sobre ese niño. Y finalmente, el verso 7 al 9, el repaso de la enseñanza. Hablarás de ella, las atarás y las escribirás. Fíjese que esto de escribir las escrituras es algo interesante. Unos años atrás desafié a la iglesia, respondieron personas mayores de la iglesia a escribir las escrituras. Yo predicaba de uno de los libros de la Biblia, por ejemplo, Marco, Mateo, Juan u otro, y desafiaba a que los hermanos transcribieran ese libro en un cuaderno de 40 hojas de copia a mano escrita. Y bueno, y para animar eso yo ponía un refuerzo positivo, que era el regalo de una Biblia buena,
de unas cuantas luquitas, o un diccionario, o lo que pudiera motivar la lectura. Y varias hermanas mayores, se dedicaron, recibieron estos premios y escribieron. Y fue la mejor manera de que ellos afirmaran, repasaran la enseñanza bíblica, especialmente los evangelios. Porque dice que aquellos que cumplimos 60, cosa que ya estoy tan cerca de los 60 años, nuestra memoria corta va recordando cada vez menos. Y por eso que tenemos que estar repasando una y otra vez. ¿Recuerdas el consejo de Jesús antes de ir? ¿Cierto? Que Él estaría con nosotros, pero antes dijo, ¿cierto?, que el Espíritu Santo vendrá y nos recordará todas las cosas. Imagínense, todas las cosas. Todas las cosas. Yo me recuerdo de que muchos hermanos mayores, de todas maneras, en la iglesia, nuestra comunidad, siempre me decían, pastores, que a mí no se me queda nada, yo leo y no se me queda nada. Yo decía, eso es lo que creen ustedes, que no se les queda nada. Porque cuando uno va a compartir de Dios con otro, va a compartir su palabra, comienzan a salir textos bíblicos y palabras. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo las fue guardando. El Espíritu Santo no puede guardar lo que no haces o lo que no lees. Si no lees la Escritura, no guardará la palabra. Pero si tú lees las Escrituras todos los días, el hábito de leer la Escritura todos los días, un capítulo diario, dos, o los que tú estimes conveniente, que son necesarios para alimentar tu espíritu, porque eres un ser espiritual, debes alimentarte con la palabra de Dios, no solo alimentar el cuerpo. Te vas a dar cuenta que sí, esa palabra se va quedando, porque la palabra es revelación, inspiración, que va quedando en nuestro espíritu. Por lo tanto, repasarás las enseñanzas, las hablarás de ellas, las atarás, ¿no? Y las escribirás. Transcribir las escrituras. Bueno, varios consejos. Resumamos algunos de ellos. Primero, la fe se construye desde la casa. No desde la iglesia, no desde el templo, desde la casa. Y ahora tenemos la posibilidad, ahora que estamos en casa, que no podemos ir al templo o a la iglesia, podemos construir la fe con nuestros hijos. Si no sabe cómo, bueno, pregunta al pastor. Pídele el consejo al pastor de cómo yo puedo comenzar a construir la fe a mis hijos desde la casa. Segundo, la familia es educadora de la fe. Los primeros profesores, los primeros agentes pedagógicos son los papás. Y los papás tienen que asumir el rol que la misma Escritura les ha dado. Ellos deben ser los educadores de la fe. Hoy día hay leyes que están tratando de quitarle a los padres ese rol de ser educadores, de ser familia educadora de la fe. Tenemos que recuperarlo y tenemos que practicar. Que las primeras clases de fe, de Biblia, sean las que reciben en casa de sus padres. Y para eso los papás también tienen que ser gente que se dedique a leer, a escribir, a entender las escrituras, hacer un cursillo en la iglesia. Si no hay cursillo bíblico de discipulado, bueno, pedir a los líderes que haya, que les formen, o hacer un pequeño manual de cómo educar la fe en casa o cómo construir la fe desde la casa. Serían 2 libritos chiquititos, pequeñitos de orientación que los pastores podrían escribir rápidamente para ayudar a los papás en ese proceso. Y en tercer lugar y final, Dios nos ha puesto en casa. Esto es cómo nosotros miramos las cosas, ¿no? Bueno, la Biblia es un libro misional. La Biblia es un libro de misión. La Mission Dei, la misión de Dios, está desde el Génesis al Apocalipsis. Por lo tanto, fíjense ustedes cómo algunos personajes bíblicos miraron su propia vida, su propia circunstancia. Les pongo el ejemplo de José. José es vendido, llevado a Egipto, ¿cierto? Ya conocen toda la historia. ¿Y qué hace José? José mira desde la perspectiva de Dios
la circunstancia que está viviendo. Cuando se junta con los hermanos, y qué sé yo, y se abrazan, se arrepienten y se besan, José, ¿qué dice? Esto lo ha hecho Dios para preservación de vida. Mira, cuando tú miras la circunstancia con los ojos de Dios, vas a entender los propósitos que hay de Dios detrás de la circunstancia que a veces no te dejan ver a Dios. A veces las circunstancias son penosas, son críticas, que afectan nuestras emociones, por lo tanto afectan nuestra mirada de la realidad. Pero cuando miramos con los ojos, como dice Jaime Murrell, ayúdame a ver con tus ojos, y vemos la circunstancia, este mismo contexto de pandemia, donde nosotros podemos, al tener una mirada misional de lo que estamos viviendo, ¿dónde encontramos a Dios? ¿O dónde encontramos las posibilidades y las oportunidades que Dios nos está dando para hacer nuestra misión desde la casa, desde una plataforma virtual o simplemente en el contacto diario, que hoy día es mínimo, pero que cuando vamos al negocio de la esquina a comprar el pan u otra cosa, a veces una simple palabra, una simple expresión puede tocar la vida de una persona o bendecir simplemente. Decirle al tendero, al que atiende, Dios lo bendiga cuando nos vamos o Dios te bendiga cuando llegamos. A veces un Dios te bendiga es suficiente para provocar en alguien su hambre por Dios o comenzar a considerar a Dios en su vida. Así que, queridos, el Señor les bendigo en el nombre de Jesús y pongamos en práctica esta palabra y vamos adelante para construir la fe desde la casa y constituirnos familias educadoras de la fe. Dios les bendiga.